a leer en la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, que es el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Tras recordar el apóstol Juan los privilegios de los cristianos, lo que los cristianos somos en Cristo, que jóvenes y también mayores hemos conocido al Padre y hemos vencido al maligno, pues después inmediatamente Él recuerda a los cristianos sus deberes por estos privilegios. Más privilegios tenemos, más responsabilidades tenemos también. En el mundo, en la vida en general, las personas con mayores privilegios son también las personas que tienen que estar velando por más ejemplaridad, ¿no? ¿Quién es la persona tal vez más privilegiada en la sociedad, en los países? Pues en los países donde hay monarquía, pues la familia de los reyes, ¿verdad? Y de sus hijos, la familia real. Y la familia real de los reyes tiene que esmerarse en tener un comportamiento, ¿verdad? Que sea acorde a su dignidad real. Por eso, pues si aparecen, como últimamente ha aparecido en prensa, pues la fotografía de miembros de la familia real, por ejemplo británica, pues de una manera que no es nada bonita, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues eso, la verdad que deja mucho que desear. No es para nada apropiado esto para los hijos de los reyes. Pues los cristianos, sabemos, somos los hijos de Dios y tenemos una dignidad. Lo veíamos la semana pasada de cómo hemos vencido al mundo y al maligno. Pues entonces hemos de comportarnos conforme nuestra dignidad real, nuestra dignidad de hijos del rey, pero no un rey humano, el rey de los reyes y el señor de los señores. Tenemos la dignidad de hijos porque hemos sido adoptados como hijos, hemos de caminar como hijos para la gloria del Padre. Y entonces, como hijos de Dios, nos dice el apóstol Juan un deber principal, que es que no hemos de amar el mundo. No hemos de amar el mundo. Y es lo primero que nos dice aquí en el versículo 15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando está aquí hablando del mundo, pues no es que esté hablando aquí de, digamos, la vida material, ¿no? Es decir, que la vida material, pues no sé, nuestra vida, nuestro cuerpo mismo, o el trabajo mismo, o la familia mismo, todas estas cosas que son de esta vida, pues que nosotros no la hemos de amar, ni la hemos de disfrutar, ¿no? Porque estas cosas son creación de Dios. Y como creación de Dios, lo podemos disfrutar con acción de gracias, porque todo es santificado por medio de la oración y de la palabra, nos dice Pablo en Timoteo. Así, por lo tanto, no es que aquí se está pues echando por tierra la vida, nuestra vida aquí en este mundo. No es eso. No es, por lo tanto, despreciar la vida como tal. Aquí, cuando está hablando del mundo, está hablando de lo que podríamos decir la sociedad,
Pero tampoco es porque nosotros somos unos antisociales. No es porque los cristianos tenemos que ser o somos gente que odia al mundo, como esta semana, por ejemplo, se ha descubierto a este joven que quería sembrar de bombas en la universidad. ¿Y por qué? Porque decía, él odia a la gente, él odia a la sociedad. No es por eso que nosotros hemos de odiar la sociedad, hemos de interesarnos por los asuntos de la gente y por los problemas de la gente, para, si en la medida que podemos, nosotros también ayudarles. No es eso. Entonces, ¿por qué es lo que está diciendo? ¿En qué sentido que está diciendo aquí el apóstol Juan que no amemos al mundo? Pues sí, es la sociedad, ¿verdad? O pues, el mundo en general, pero en el sentido que está marcado por el pecado, por la rebelión en contra de Dios. Es un mundo, entonces, que no conoce a Dios. No solamente no conoce a Dios, sino que funciona dándole la espalda a Dios. Y Dios ha hablado, y Dios habla. Lo hace cada día, ¿verdad? En las obras de la creación, y todos los hombres lo saben y lo conocen por las obras de la creación. Y también Dios nos habla principalmente en su palabra, por sus mandamientos, por sus leyes, que es para todos los hombres. Y ahí está escrito claramente cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres. Y el mundo, por lo tanto, que habiendo conocido a Dios, no le da las gracias. Habiendo conocido a Dios, como dice Romanos 1, él pues se envaneció en sus necios, en sus vanos pensamientos, y se hicieron necios. Ellos pues pretendían ser sabios, pero se hicieron necios, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible en ídolos vanos, ¿verdad? Que no pueden hacer nada, ni salvar, ni traer ningún bien a la gente. Entonces, fijémonos, es en este sentido que no hemos de amar el mundo que está en rebeldía contra Dios, que lo desecha, que lo desprecia, que le da la espalda. Y aquí, por lo tanto, nos está presentando, si nos damos cuenta, la palabra de Dios, una antítesis. Una antítesis, ¿qué significa? Son dos cosas que son contrarias, la una de la otra. Dios y este mundo en pecado y en rebeldía es contrario, lo uno a lo otro. Y vemos que lo contrario es que una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Y es completamente contrario, y no podemos intentar hacer una mezcla de ambas. Porque nosotros es como funcionamos en este mundo. En este mundo funcionamos de esta manera, o el mundo funciona de esta manera. Intentar hacer mezclas, ¿verdad? Vemos que dicen, no, es que no hay verdad, ni mentira, que no, depende de cómo cada uno lo vea. Y nos dicen también, no, es que no es las cosas o todo blanco o todo negro, hay multitud de gamas de grises. Siempre estamos intentando hacer la mezcla de uno y lo otro. En vez de la antítesis, lo contrario, la síntesis, la mezcla. Intentamos mezclar las cosas. Pues vemos, con Dios no se puede hacer esta mezcla entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, porque son contrarias, y la gente y el mundo nos dirá por eso que somos radicales, que los cristianos somos radicales porque nos hemos de adaptar a las circunstancias y no hemos de ir a la contra de todo, pero hemos de ponernos en nuestro lugar como hijos de Dios para decir que no a las cosas del mundo. Y como el mundo piensa así, y como también nosotros lo queramos o no, estamos también influidos por esta manera de pensar, la palabra de Dios nos lo dice aquí, nos lo recuerda, y además nos ayuda dándonos las razones del por qué esto es así, por qué nos tenemos que
oponer de esta manera a las cosas del mundo. Unas razones que están aquí presentes en este texto, vamos a considerarlas brevemente en esta tarde. La primera de estas razones la encontramos inmediatamente después, es que el amor del mundo y el amor de Dios se excluyen. Es decir, el uno del otro no tiene nada que ver. Y si tienes lo uno, no tienes lo otro. Se excluyen. Si tienes lo uno, no tienes lo otro. Entonces, donde está el uno, falta el otro. ¿Verdad? No pueden estar los dos al mismo tiempo. El amor al mundo y el amor a Dios. No puedes estar amando al mundo o amando a Dios. Es como Jesús que decía, no puedes estar sirviendo a dos señores al mismo tiempo. Porque o amas a uno y o aborreces a otro. No puedes amar a Dios o servir a Dios y a las riquezas. Tienes que decantarte, tienes que elegir, ¿verdad? Es como alguien que quiera ser al mismo tiempo del Barça y el Madrid al mismo tiempo. Es imposible. Y vaya una papelita en partidos como el de hoy, ¿verdad? ¿Con quién vas? Tienes el alma dividida. Pues esto es es una tontería, sí, pero lo vemos en esto, ¿verdad? Pues cuanto más con las cosas del Señor. No puedes amar al mundo y a las cosas de Dios al mismo tiempo, porque donde está lo uno, no está lo otro, ¿verdad? Lo echa fuera, lo expulsa. Entonces, cuando está hablando del amor, ¿a qué se está diciendo? De que el que alguno ama al mundo, evidentemente no está aquí hablando de amor, de que está enamorado, es una idea pues amplia esta del amor, ¿verdad? Las cosas del mundo es tener el afecto, ¿verdad?, por las cosas del mundo. Es de que les gusta las cosas del mundo, es que le complace las cosas del mundo. ¿Y las cosas del mundo qué es? Pues las ideas, ¿verdad? Es las ideas, es la manera de pensar, es las maneras de actuar, es hacer como la gente, los demás hacen. Es hacer como la gente nos muestra en por ejemplo, televisión, ¿verdad? Y tomar como nuestra guía, pues a tal o cual fulanito, y mira a este, y entonces estamos siguiendo la gente del mundo. Es querer ser como él, ¿verdad? Es que él tiene una cosa que yo no tengo, entonces yo quiero ser como él, ¿verdad? Anhelar ser como la gente del mundo. ¿Para qué? Pues para que la gente también esté contenta contigo, para que te aprecien, ¿verdad? Para que te vaya bien entonces, a lo mejor que puedas a lo mejor causar mejor impresión, qué sé yo, tus jefes, para que puedas a lo mejor pues prosperar del trabajo, para que la gente pues hable bien de ti y esté contenta contigo, ¿verdad? Allí donde tú vayas. Entonces pues fijémonos, esto es este amor al mundo que está aquí hablando. Es una especie, digamos, de esta amistad, y donde hay una amistad, vemos que hay un trato, hay un roce, y hay por lo tanto, una influencia, hay una comunión. Y así entonces, hay una especie de unión, ¿verdad?, espiritual. Una manera que él te influye a ti, y tú al amigo, y entonces pues, estáis de esta manera mutuamente cambiando. Pues entonces, cuando estamos amigos con el mundo, él nos está moldeando, nos está haciendo como él. Así entonces, aquí vemos, es el amor del mundo. Y todo esto, por lo tanto, también lo podemos ver acerca del amor de Dios. Porque el amor de Dios también es este amor que también recibimos de Él. Es esta comunión también que tenemos con Él. Y entonces es, esta transformación que Él está haciendo en nuestra vida. Este amor de Dios, ¿cómo lo conocemos? ¿Verdad? Pues lo conocemos por la obra, la persona y la obra del Señor Jesucristo. En el capítulo 4, versículo 9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró, en esto conocemos el amor de Dios, en Jesucristo, que Dios lo envió al mundo, ¿verdad? Dice, para que vivamos por Él. Y este amor de Dios no es que Él está esperándonos a que nosotros pues le digamos que sí
y nosotros hemos de dar el primer paso. Es que este amor de Dios es siempre primero, siempre nos precede al nuestro. Dice el versículo siguiente, 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Y si alguien dice, no, es que Dios me ama porque yo lo amo mucho a Él, esto es una completa mentira. Si tú amas a Dios es porque Él te ha amado a ti, no es porque tú lo has amado a Él primero, es porque Él te ha amado a ti primero. Y si tú realmente amas a Dios, lo has de conocer. Y si dices lo contrario, es que no conoces del amor de Dios. Entonces, este amor de Dios produce también confianza y produce también, da esta seguridad de la salvación. En el capítulo 4, versículo 7 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros también en el mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado del amor. Entonces el que tiene amor, el amor de Dios, sabe que, tiene esa confianza de que va a pasar por el tribunal de Cristo y que va a ser absuelto. ¿Y por qué? Por el amor de Dios. ¿Y por qué el amor de Dios? Ya hemos visto, porque Él se ha mostrado en el Señor Jesucristo, en su obra, en su sacrificio. Entonces tenemos esa confianza de que Él ya recibió el castigo del pecado, de que Él ya se hizo pecado por nosotros, de que Él se hizo maldición, y nosotros que estamos bajo la maldición de la ley, pues entonces ahora, al creer en Él, simplemente al creer en Él, somos libres, y el Señor nos ha absuelto, y nos ha dado el veredicto de inocentes, no porque lo seamos, sino porque Cristo llevó el castigo. Entonces, este es el cambio que hay en la salvación, el justo en lugar de los culpables. ¿Para qué? Para que los culpables sean declarados justos. Así, por lo tanto, es esto así. Estos dos amores se excluyen el uno del otro. No tienen nada que ver el uno con el otro. Serán dos amores, pero son completamente distintos. Y aquel que tiene el amor de Cristo, del mundo, pues no ha recibido el amor de Dios. No ha recibido el amor de Dios. No ha recibido la gracia de Dios. No ha comprendido la obra de Dios, ni ve cómo esa obra de Cristo de salvación se aplica a su vida, ni sabe qué hacer con esa obra en su vida. Así, por lo tanto, vemos que es una persona que vive en este mundo, por lo tanto, como todos los demás, con un corazón, digamos, sin ninguna fe, sin ninguna esperanza y sin ningún amor por Dios. Es un corazón, pues, natural, un corazón no regenerado, vive solamente para sí, solamente vive para sus deseos, a veces caprichos. Es gente que no tiene a Dios delante de sus vistas y bien, pues, aunque parezca religioso, pero en el fondo no tiene ese amor de Dios. Es una persona, dice la palabra de Dios, incircuncisa de corazón. Es decir, tiene un corazón todavía de piedra y no ha recibido el amor de Dios para ser salvo. Y bien, pues entonces esto significa que aquellos que están en el mundo, amando el mundo, es que están amando todavía sus pecados. Porque el mundo lo que funciona a base del pecado, ¿verdad? Ese es su gasolina, ese es su elemento, eso es su combustible, el pecado. Entonces es alguien que está amando el pecado, amando sus pecados. No quieren venir a Él, a Cristo, para tener vida. ¿Por qué? Porque vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amar más las tinieblas que la luz. ¿Es posible eso? Que alguien prefiera la muerte que la vida. ¿Es posible eso? Que la gente prefiera las tinieblas que la oscuridad.
¿Es posible eso? ¿Que alguien ame más el pecado que la santidad y la injusticia que la justicia? Pues sí, es posible, y eso es lo tremendo, ¿verdad?, de la gente que no quiere saber nada de Cristo, que está en esta situación y les gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aman el mundo. Bien, pues entonces fijémonos que esto es el amor del mundo, el amor de Dios, y es por eso, por lo cual el uno y el otro se excluyen entre sí, son absolutamente contrarios. Allí está uno, ahí falta el otro, y viceversa. Bien, pues entonces esta era la primera de las razones. La segunda de las razones que da el apóstol Juan es que no hemos de amar las cosas del mundo. Vemos, y parecerá esto algo también sencillo, ¿verdad?, y algo repetitivo, pero el apóstol Juan también lo dice, es porque las cosas del mundo no son las cosas de Dios. Y las cosas del mundo, ¿a qué nos referimos? Primero estábamos hablando del amor de Dios, ahora de las cosas del mundo. El versículo 16 nos lo dice todo. Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas del mundo, por tanto, ¿cuáles son? Dice, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es lo que hace que el mundo funcione. Esto es lo que hace que el mundo sea mundo. Deseo de la carne y también los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando decimos deseo de la carne, pues bueno, la sociedad, la gente, a lo mejor le dices esta frase y se ríe, ¿verdad? Y entiende algo por ella que no es, porque los deseos de la carne, ¿a qué se está refiriendo? Pues la gente normalmente lo entendería en clave sexual, pero no está aquí hablando en este sentido. Los deseos de la carne se está refiriendo ¿a qué? A la carne que desea. ¿Y qué es la carne? Es el ser humano. El ser humano que no ha conocido a Dios. El deseo de la persona que está movida por sus deseos y por sus pasiones, sean cuales sean. Sea a lo mejor ser famoso, sea a lo mejor ser rico, sea a lo mejor ser poderoso, sea a lo mejor pues lo que sea. La ambición que le mueve a uno en esta vida, su deseo, su pasión, aquello para lo cual él vive. Es la carne que desea. Y después dice también los deseos de los ojos. Entonces aquí está también viendo que es los ojos el medio, y es decir, el mundo, señores, se nos entra por los ojos, ¿verdad? Vemos las cosas, nos gustan y pues ya las queremos, ¿verdad? Y eso ya desde el principio, porque Eva vio el árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo que vio que era un árbol codiciable, ¿verdad?, para alcanzar sabiduría. Codiciable para alcanzar sabiduría. El árbol del conocimiento del... Entonces, pues lo que vemos, pues lo queremos también para nosotros. Codiciable por su belleza. Codiciable porque mira qué casa más bella. Codiciable, pues mira qué cochazo. Codiciable, pues mira a este hombre qué reputación que tiene. Mira a este hombre qué influencia. Mira a esta familia qué bien que va. Y entonces estamos envidiando, ¿verdad?, a la gente y codiciando también, pues que es también una manera también de transgredir la ley de Dios, porque hemos leído en la ley de Dios, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Y por qué lo hacemos? Pues por esta carne nuestra que en el fondo está pues siempre queriendo y siempre pues deseando. Y por último dice la vanagloria de la vida. ¿Y entonces qué está diciendo de la vanagloria de la vida? Pues es el sentido del alarde, de la jactancia, de la presunción de la vida, de estar en la vida para ¿qué? Para presumir y para jactarnos de esto, de lo otro, de lo que hemos conseguido y también pues de lo que anhelamos. De la vanagloria de la vida es el deseo, por lo tanto, también sobre todo de los bienes de esta vida, de las cosas que uno posee, de las cosas que uno ha conseguido. Es algo material, ¿verdad? Entonces vas por ahí diciendo, mira, esto es lo que soy yo, mira lo que yo he conseguido. Y es este alarde, ¿verdad?, ante los demás, que aquí también se está diciendo en la palabra del Señor. Entonces una cosa más. El problema no es desear. El problema no es tener un corazón que desea. No, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón
el desear, porque nos ha puesto un corazón que, bien, que ama, ¿verdad? Es un corazón humano y es humano desear. El problema no es desear. El problema no es que, y la solución no es que nos tenemos que volver, como plantean a lo mejor otras religiones, las religiones orientales, ¿verdad? Que por medio de la práctica del yoga vamos a llegar a no desear nada, ¿verdad? Y nada nos va a decir, como dice en mi tierra, ni fu ni fa. Y nada nos va a decir nada. Y vamos a dejar entonces de desear. No es eso. No es que nos tenemos que volver aquí ni estoicos, como se suele decir, ni tampoco pues que nos hemos de volver impasibles y que bueno, que si se nos cae la mano del fuego, ni lo sintamos, ¿verdad? Y no peguemos aquí un brinco. No. Si te cae la mano del fuego, pues das un grito del dolor, ¿verdad? Es normal. No es esto. No es que nos tenemos que volver aquí inhumanos, en este sentido. Es que hemos de cambiar el sentido de lo que desea, porque hay una manera también santa, justa y buena de desear. Ya dice, pues por ejemplo, la palabra de Dios en 1 Timoteo, ¿no? Lo está diciendo, es un ejemplo. Aquel que anhela obispado, buena obra desea. Entonces hay un deseo, hay una pasión, ¿verdad? Aquel que aspira, y eso es una buena aspiración, buena obra desea. Y sobre todo, pues está el deseo de conocer a Dios. Por ejemplo, eso es un deseo, y eso es una pasión. O también el deseo de amar la palabra, y de conocer la Biblia, y de conocer más a Dios, y de andar en sus caminos. Eso es un deseo. Y si no tenemos ese deseo, pues no vamos a hacer gran cosa, señores. Porque actuamos así, ¿verdad? Necesitamos que nuestro corazón nos estimule y que es lo que nos hace verdaderamente funcionar. Bien, pues por eso el problema no es que deseemos y que no tenemos que volver aquí en plan, pues estatua, ¿verdad? De mármol, no. Sino que nuestro corazón ha de desear, pero ha de desear a Dios y las cosas de Dios en vez del mundo y las cosas del mundo. Entonces esto es lo que nos dice aquel que tiene todos estos deseos, todo lo que hay en el mundo, las cosas del mundo, dice, pues todas estas cosas no provienen del Padre, porque del Padre no vienen pues las cosas malas, del Padre de las luces solamente viene todo buena dádiva, todo don perfecto, y no pues todas esas cosas. Y bien, pues entonces fijémonos. Y ahora, en tercer lugar de las razones que está dando el apóstol Juan, es la tercera de las razones por las cuales no hemos de tener este amor por las cosas del mundo, que es porque las cosas del mundo son cambiantes, son temporales y no son permanentes. Y las cosas permanentes, las únicas cosas permanentes, son las cosas de Dios. Las únicas cosas eternas son las cosas de Dios, ¿verdad? El mundo, pues, vemos cómo está cambiando, ¿no? A diario está cambiando. No sé, yo no he conocido aquí la ciudad de Bilbao hace 20 años. ¿Cómo sería la ciudad de Bilbao hace 20 años, no? Yo conozco la mía hace 20 años y no tiene nada que ver. Y cada vez que ahora yo voy a mi ciudad y la veo, pues yo me siento cada vez más un extraño y un forastero. Porque cada vez la encuentro menos mi ciudad. ¿Por qué? Porque está continuamente cambiando. Y el mundo está continuamente cambiando. ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad? Pues en nuestra vida, porque, bueno, pues mis padres, pues a lo mejor vieron la bombilla, ¿verdad? Por primera vez, y ahora pues tenemos internet que nos lo comunicamos inmediatamente con toda la gente del mundo y además gratis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha cambiado las cosas? Continuamente cambian. Y es entonces un cambio fundamental las cosas de este mundo. Por eso las cosas de este mundo son temporales. Y si nosotros queremos poner nuestro corazón en las cosas del mundo, pues vamos a estar continuamente pues frustrados. Si nos apegamos a las cosas de este mundo, pues nos vamos a ver desengañados. Y si creemos que en el mundo vamos a encontrar algo permanente, no vamos a encontrar nada permanente, porque al final en este mundo aún la vida misma es por un momento y no más. Porque ¿qué es nuestra vida? 30, 40, 60 o 70 años, 80 como mucho. Venga, pongamos que 90 y si nos pongamos, hacemos bondad y tenemos buena salud y el Señor nos la da, hasta 100. Pero no más. Y esto es por un momento. Entonces son las cosas permanentes. Sin embargo, las cosas de Dios son eternas.
El hombre en este mundo, pues es como la flor del campo, nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos dice que toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto, a lo mejor, claro, cuando eres joven no lo ves, y sientes todo lo contrario, porque tienes fuerza, ¿verdad? Y tienes ganas de vivir, pero esto es así. Toda nuestra vida aquí es como la flor de la hierba. Esto no significa que hemos de estar ni deprimidos, ni hemos de estar, pues, bueno, sin ganas de vivir. Claro que hemos de tenerlas, para la gloria de Dios, como hemos estado viendo, no por el amor del mundo, pero hemos de dejar las cosas de esta vida y las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque estas son por un tiempo, son temporales, mientras que las cosas de Dios son eternas. La palabra de Dios es eterna. Ella sí que no cambia, ¿verdad? Ella sí que no se transforma. A ella sí que puedes ir ahí, a la palabra de Dios, y siempre la vas a reconocer. Siempre vas a saber lo que ella te está diciendo. Siempre vas a saber lo que ella te va a decir, ¿verdad? Porque es la misma ayer, hoy y por los siglos. Los mandamientos de Dios nunca cambian. El Evangelio de Dios nunca cambia. No es que haya otro evangelio, dice Pablo a los Gálatas, y es que no hay otro evangelio. Y todos los que son salvos a lo largo de las épocas y de los siglos son salvos por el mismo evangelio. Y está esta fe, por lo tanto, que es común a todos los santos de Dios, esta fe de los santos, y esta es la misma siempre. Entonces, si quieres tú verdaderamente encontrar una cosa verdaderamente permanente en la vida, no la busques en el mundo, porque ahí te vas a encontrar entonces desengaño tras desengaño. Búsquela en Dios y en las cosas de su palabra, porque estas sí que son las cosas que permanecen para siempre. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Entonces aplícate a la palabra de Dios, pero no solamente para conocerla, que también ya es mucho, sino también para practicarla, para ponerla por obra, porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fijámonos, está diciendo que permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí, por lo tanto, si la palabra de Dios permanece para siempre, el que hace la palabra de Dios permanece también para siempre. Aquí está hablando también de la vida eterna, ¿verdad? Aquel que hace la palabra de Dios ha recibido la salvación y tiene vida eterna, porque ha creído en el Señor Jesucristo y ha pasado de la muerte a la vida. Y como hemos visto, pues tiene esta certeza de pasar por el tribunal de Cristo y ser declarado inocente. No porque Él lo merezca, porque Él ha pecado también y por sus pecados es reo de muerte, sino por la gloria de la obra del Señor Jesucristo. Es la única manera de entrar a la vida, por medio del Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él crea será salvo, pero todo aquel que es incrédulo en el Hijo, pues no será salvo, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso hemos de tener las cosas claras en cuanto a las cosas del mundo y a las cosas de Dios. Hemos de desechar el amor del mundo, ¿verdad?, en cualquiera de sus formas, y tener pues este amor por las cosas de Dios. Y esto todos nosotros. Y yo no sé si uno pues aquí pues se considerará creyente o no, o especialmente creyente o no, o pensará que esto es solamente para los demás, ¿verdad? Pero no para mí. Pero pensemos esto, que cualquiera que sea pues nuestro estado, hemos de ver bien claro que las cosas que están diciéndose aquí también son para nosotros. También son para nosotros, aunque digamos, no es para mí porque yo o no soy creyente todavía, o no me considero creyente todavía, o a lo mejor es para ellos. No, pero esto es para todos, ¿verdad? No nos equivoquemos, ¿verdad?, de enemigo. Seas quien seas, seamos quienes seamos, el enemigo no es las cosas del mundo. Nuestro enemigo son las cosas del mundo. Hemos de ver al mundo como a nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque en él no vamos a encontrar nada que nos satisfaga verdaderamente. En él no vamos a encontrar la vida, sino que estamos excluidos del amor de Dios. Nuestro enemigo es el mundo, porque allí hay gente que nos quiere engañar, ¿verdad? Pensadores o habladores o charlatanes que nos dicen que se vive muy bien sin Dios.
Y ya sean estos periodistas, o ya sean estos escritores, o estos científicos, o estos quienes sean, que nos dicen, no, es que el hombre se las apaña muy bien sin Dios. Y estos son falsos profetas, que lo único que hacen es engañar a la gente para su perdición. No nos equivoquemos, de enemigos, esos son verdaderamente tus enemigos, ¿verdad? Esos son tus enemigos, aquellos que te quieren convencer que en el mundo se está muy bien sin Dios. Esos son tus enemigos que, si los haces caso, pues lo único que te van a hacer es al final dejarte en la ruina absoluta en esta vida, y después, cuando pasemos a la presencia de Dios, pues encontrarnos con la verdad de su engaño. Ese es el enemigo. Y en la guerra, pues, en las guerras hemos de saber bien quiénes son nuestros amigos y quiénes son bien nuestros enemigos, y con quién nos tenemos que aliar y con quién tenemos que huir como del diablo y de la peste. Entonces, fijémonos bien, ¿quién es nuestro enemigo? Y el enemigo, todos nosotros, es el mundo. No amemos a las cosas del mundo, porque si las amamos, vamos a morir y no vamos a encontrar la vida. Amemos, por lo tanto, las cosas de Dios, y no porque nosotros hayamos amado primero a Dios, sino es recibiendo nosotros el amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios, recibirlo. El amor con el cual Él ha amado al mundo y entregó a su Hijo cuando los hombres eran todavía enemigos. Y nosotros también, los creyentes, hagamos también este esfuerzo de nosotros no hacer caso a las cosas de este mundo, de no tener pues ninguna, digamos, no tener ningún reparo en ser radicales con el mundo, para no amar las cosas de este mundo enfrentado con Dios. Imaginémonos los israelitas en Egipto, que estaban ellos allí en Egipto esclavizados, estaban allí oprimidos y se les maltrataba. Imaginemos entonces el absurdo que sería que ellos todavía están amando el estar en Egipto y están amando a aquellos que los maltratan y a aquellos que los persiguen. Entonces, eso sería nuestra situación si amamos las cosas de este mundo, los creyentes. Porque en el mundo ellos están en contra de nosotros y ellos nos están maltratando y ellos están, el mundo es, así lo podemos decir, nuestra prisión, y por lo tanto vamos a estar amando, ¿verdad?, a aquellos que ciertamente son nuestros enemigos, pero no en el sentido que dice Jesús de amar a los enemigos pues para que ellos también puedan ser salvos, sino para ser como ellos. ¿Qué contradicción sería, por lo tanto, que nosotros los creyentes demos un tanto así a nuestro enemigo, el mundo, ¿verdad? Hemos de no tener miedo de ser demasiado radicales, y por eso hemos de guardar nuestras casas, y hemos de guardar nuestras familias, y aquellos a los cuales el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, para evitarles toda influencia mala del mundo. Hemos de ser los guardianes, y nuestra casa ha de ser una fortaleza para que no entre allí alguna idea del mundo, ya sea la prensa, ya sea la televisión, ya sea una revista, ya sea lo que sea, internet hoy en día. Hemos de mantener el control de nuestro hogar. ¿Por qué? Pues por amor al Señor, por amor a su palabra. Y bien, pues esto es el amor que hemos de tener, y esto es lo que ha de estar presente en nuestro corazón, el deseo que nos ha de mover, ¿verdad?, la pasión incluso que nos ha de mover, el estar con el Señor, ¿verdad?, como nos dice el Salmo 63, de amar al Señor y de anhelar estar en su presencia, e incluso pues día y noche, ¿verdad?, para contemplar al Señor en su santuario. Esto es el deseo y el amor que ha de estar en nuestro corazón para hacer su voluntad. Pues que así sea, y que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Amén.